La vida es muy extraña, las historias se repiten, es como si viajaran en líneas paralelas que un día se encuentran y todo vuelve a comenzar. Esta historia ocurrió hace 143 años. Ellos salieron del Véneto en 1876 y llegaron a Venezuela en 1877. Y bueno, llegaron a Guatire y se integraron tanto que su huella desapareció. Y el primero que comenzó a escribir sobre esto, como a recuperar esta memoria histórica de estos italianos, fue el señor Ángel María Daló, que era cronista de Guatire y que era descendiente de una de estas familias. Cuando yo leo estos trabajos que el señor Daló hace, me lleno de entusiasmo y yo quiero saber más. Y un día, en mi búsqueda, fui a la iglesia de Araira, pueblo que está adyacente a Guatire, y logré ver una placa con todos los apellidos de estas 74 familias que en 1876 salieron del Véneto y llegaron a nuestro pueblo. Y qué sorpresa, allí estaba la familia Menegatti. A propósito de lo que se comenzaba a vislumbrar en Venezuela, comencé a buscar información de mi familia. Busqué por 2 años el pueblo de la familia. Estaba totalmente perdida. De hecho, estaba buscando en el lugar equivocado, en la provincia de Belluno, hasta que una persona de allí, de la ciudad de Belluno, muy amablemente me dijo que los Menegatti venían de Vicenza y que dirigiera mi búsqueda hacia allá. Envié cartas por correos, faxes, correos electrónicos, hasta que un día recibí la gran noticia. Sí, aquí en Fosa están registrados la familia Menegatti, que salieron, dice, en el libro parroquial, porque se llevaban en registros parroquiales, partieron para el Nuevo Mundo en diciembre de 1876. Yo me fui al archivo histórico que quedaba aquí en Carmelitas, yo me escapaba del trabajo todos los al mediodía y ahí comencé a encontrar cosas que me llenaron de mucha emoción. Lo primero que encontré fue el pasaporte que le dieron a mi abuelo en Marsella, a mi tatarabuelo, porque ellos viajaron desde Italia hasta Marsella, porque en esa época no había barcos que vinieran desde Génova a Venezuela. Entonces tuvieron que salir desde Francia. Entonces el consulado le entregó su pasaporte, luego conseguí el listado del barco. Ellos se vinieron en un barco que se llamaba Il Veloce y ahí estaban sus nombres escritos. Luego conseguí aquí en Venezuela la lista del desembarco cuando se bajaron del barco y luego cuando se vinieron aquí a Caracas en una casona que habían establecido para los inmigrantes. Entonces empecé a conseguir todas esas cosas que me emocionaron tanto que yo dije, no, lo mío es ser historiadora. Entonces me postulé en la Escuela de Historia de la UCB, quedé y comencé a estudiar historia y la historia de mi familia y de estos inmigrantes se constituyó en mi tesis de grado. Es probable que el tatarabuelo y su hijo Domenico, mi bisabuelo, hayan sido pastores que practicaban la transhumancia y que en un viaje con las ovejas hasta las planicies de Treviso o Padova se hayan enterado de la invitación del gobierno de Venezuela a emigrar a esta tierra. Las compañías de migración hacían la publicidad y captaban a los viajeros. Eran unos verdaderos vendedores de ilusiones. En 1874, Antonio Guzmán Blanco emite su decreto de inmigración e invita a familias europeas del norte de Europa, preferiblemente que fueran blancos, fuertes, de alta moralidad, que vinieran con su familia, a venir a Venezuela porque se necesitaban brazos para la agricultura. Y él les ofrece pasajes gratis en barco para ellos y sus enseres, les ofrece contrato de trabajo y les ofrece tierras, que sean propietarios territoriales. Para una familia que vive en la extrema pobreza, como eran estas familias que estaban pasando por una situación muy difícil en Italia, ser propietarios territoriales debe haber sido una gran cosa. Entonces América se constituyó en la esperanza. América era la tierra prometida, era la posibilidad de llegar a un país nuevo y empezar una nueva vida. Siempre me pregunto cómo los habrá recibido Guatire, que era un pueblo pequeño de 5.000 almas, que lleguen de repente 300 personas que hablan otro idioma, que tienen otras costumbres,
que vienen con un montón de muchachas bien bonitas y jóvenes, ¿no? Debe haber sido un gran acontecimiento. Y para ellos, imagínate, llegar a un país con una costumbre distinta, con una comida distinta, otro idioma, debe haber sido, o sea, fue un acto bien valiente. Yo siempre digo que mi tatarabuelo ya como fue muy valiente porque se fue a los 60 años, emigró a los 60 años para una tierra donde no sabía ni siquiera el idioma. Los inmigrantes se integraron y contribuyeron al crecimiento del pueblo. Los que vivieron en Araira comenzaron el cultivo de la yuca y montaron una empresa de procesamiento de almidón fino, que en 1904 ganó la medalla de oro en la Feria de San Luis en Estados Unidos. Hay músicos como Alexander Livinali, que es uno de nuestros mejores percusionistas. Hay científicos como Manuel Ángel Esponga, Manuel Ángel González Esponga, que es descendiente de esta familia. Y bueno, hicieron una gran contribución en Venezuela. Creo que fue exitosa esa inmigración. Por supuesto, conocer de esta historia y saber que tenía parientes en Fosa, porque ya me había conectado con ellos, me llenó de muchísimas ganas de conocerlos. Entonces, en el 2009 emprendí mi viaje de retorno a Fosa. Y bueno, estuve justamente en la casa donde vivían mis parientes antes de venirse a Venezuela. Fue un día muy emocionante para mí, de verdad, porque ese día llegué y el pariente que me llevó tocó la puerta y cuando abrió la puerta le dice a la persona que abre, ¿tú eres Menegatti Russer? Sí. Bueno, ella es tu pariente que luego de 140 años ha retornado a Italia. Y bueno, mira, nos vimos y hubo una conexión y nos dimos un abrazo muy fuerte, de verdad, y todos los que estábamos ahí lloramos porque fue muy emocionante ese momento. Y bueno, ahí las historias se conectaron. O sea, las historias se habían separado por 140 años, ¿verdad? Corrían paralelamente. Ni ellos sabían de nosotros, ni nosotros sabíamos de ellos. Pero cuando nos encontramos allí, no sé, la sangre o algo dijo que pertenecíamos al mismo clan. Y ahí nos conectamos otra vez. La historia comenzó a repetirse, a volver al punto de inicio. Pero esta vez a la inversa, porque ahora somos nosotros los venezolanos que emigramos. Son nuestros hijos los que se fueron.